Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que se jugó en el día de ayer, sexta ronda. Estamos ya en el Armagedón y con piezas blancas tenemos a Teimur Rayabov y con piezas negras a Topalov. Vamos a ver cómo quedó la ronda de ayer rápidamente, en la que ha habido cambio de líder. Magnus Carlsen ganó su partida a Madmeyarov, también hizo lo propio Vishy-Anand contra Nishgiri, pero la diferencia es que Carlsen ganó a ritmo clásico, por lo tanto sumó 3 puntos, mientras que Anand, al ganar en el Armagedón, pues te penaliza de alguna manera y solo sumas 1,5 puntos venciendo y 1 punto para el perdedor. No obstante, vamos con esta partida. En la descripción del vídeo pues tenéis como siempre información de la partida y del evento y del torneo en sí. Una partida muy buena. Ya en el tablero Rayabov con 10 minutos para ganar la partida sí o sí, y Topalov le valen las blancas las tablas y solo tiene 7 minutos en el reloj. Caballo F3, apertura reti de momento en la posición. D5 cogiendo espacio para las negras Topalov y bueno, pues más jugadas de desarrollo. D4, caballo F6, C4 y C6. Tras estas jugadas, de momento estamos en una defensa eslava, caballo C3, presionando sobre el punto de D5, defensa semieslava en el que, como vemos, pues se colocan los peones en torno a las casillas blancas, y gambito Moscú, ¿no? En el que, bueno, pues de momento con alfil G5 se está clavando al caballo de F6. La idea de las piezas negras es atacar al alfil, este se mantiene en la diagonal y aquí tras estas jugadas se aprovecha para ganar de momento un peón que está indefenso, de por C4 a lo que sigue E4. El tema es que tras estas jugadas, pues las piezas blancas ganan más centro, se ataca al peón de C4, pero tras estos movimientos primero G5. Por un lado, las piezas negras todavía no han enrocado en corto, y aunque conocemos algunas líneas en las que puede haber un sacrificio de pieza temporal, ya que tras estos cambios pues podría venir E5, el caballo, como vemos, pues sigue clavado, pero aquí en esta posición por un lado el rey no está todavía enrocado y simplemente alfil E7 mantiene pieza de más para las piezas, para las negras, ¿no? El caballo simplemente se retira a una casilla como D5 y le están ganando pues la partida. Por lo tanto, esto no funciona, se juega G5, el alfil se retira a G3 y este tiempo que han ganado las piezas negras, obligando al alfil a retirarse, pues se aprovecha para jugar B5, quedando defendido ese peón extra que tienen las negras. Es verdad que a cambio tienen que conseguir, o supuestamente se consigue cierta, o hay cierta compensación o cierta iniciativa, y vamos a ver cómo transcurre la partida. Alfil E2 buscando el enroque y alfil B7. Se desarrolla el alfil por la gran diagonal. De momento pues no tiene fuerza el alfil en dicha posición, pero de cara a un futuro podría tenerla. Además, como vemos, y los peones están colocados en casillas blancas, A6 podría reforzar en algún momento B5 si las blancas juegan, sobre todo, perdón, ni A3 ni A5, jugando pues A4, tocando nuevamente dos veces el peón de B5, pues todas las casillas están reforzadas quizás por el alfil de B7, ¿no? Sobre todo A6 y C6. Tras estas jugadas se juega ahora sí E5 atacando al caballo. Traerlo a D5 sería una jugada quizás, bueno, pues si no más correcta, más natural, ¿no? En la que se centraliza la pieza, pero aquí la idea de Topalov es llevar el caballo a H5 y aunque ha quedado esquinado o en una zona lateral, la función que tiene es eliminar este alfil que ha quedado encerrado, no tiene de momento escape. Y bueno, pues así de alguna manera pues evita que esta debilidad que pueden tener las piezas negras de cara a un futuro, pues con las casillas negras, pues al menos las blancas no tienen alfil negro, ¿no? Tras estos movimientos se juega A4 intentando romper la estructura de peones, atacando dos veces el peón de B5, A6 lo defiende y aquí dama C2. Quizás un movimiento como caballo por G5 ahora sí que funciona, ya que se abre la diagonal y hay doble ataque sobre el caballo de H5. El tema es que aquí única para las negras y seguir con igualdad es primero capturar en G3 y ahora capturar en F7. Hay un doble a torre y a dama y siguiendo con la línea principal, o lo mejor para ambos piezas, es capturar en F7, F por G3 y tras esta captura, bueno, pues si enrocan las piezas blancas tienen compensación. Ahora sí, ya que el rey
está bastante expuesto en la posición. También el peón D5 quizás controla casillas importantes en la posición. Las blancas tienen cierto centro y la partida seguiría con igualdad. No obstante, Rayabov también tiene que ir a ganar. Es cierto, juega dama C2 desarrollando, y tras estos movimientos caballo D7, en el que movimientos para las piezas negras pues incluyen en algún momento dama B6, aprovechando esa libertad que hay sobre las casillas negras. También el alfil traerlo a E7, controlando la casilla o el peón de G4 de G5, perdón, para lanzar en algún momento H5, H4, una vez se haya capturado en G3. Vamos por partes. Se centraliza la torre a D1 y tras estas jugadas dama B6, enroque en corto, y aquí ahora finalmente caballo por G3. La captura con el peón de F es posible, se abriría la columna en favor de las blancas contra el peón de F7, pero por otro lado, bueno, pues esta clavada que hay sobre este peón de D4 o esta diagonal tomaría bastante fuerza y el rey quizás estaría demasiado débil. Más natural como captura Rayabov en la posición, capturando pues hacia adentro en la posición, y tras estas jugadas alfil E7, y ahora en caso de jugar H5 pues G5 estaría defendido. También se pueden hacer movimientos como G4 ganando un tiempo sobre el caballo, y en caso de caballo H2 pues jugar H5 defendiendo G4, ¿no? Avanzando un poquito con el ataque. Tras estos movimientos torre F, E1, y como vemos también pues las piezas blancas que tienen que ganar la partida casi están sin rupturas. Quizás la única posibilidad que tienen en la posición es hacer algo en el flanco de dama o hacer algún tipo de sacrificio, como vamos a ver un poquito más adelante, pero de momento el rey negro no se ha enrocado, lo hace en este momento finalmente en largo, y tras estas jugadas B3 en la posición. Una jugada como D5 pues no funcionaría, ya que simplemente pues se captura y la estructura negra pues sigue siendo muy sólida. En algún momento alfil C5 tocando el peón de F2 pues sería bastante fuerte, bastante bueno para las negras, y bueno, pues no es posible, ¿no? Y a una jugada como A por B5, pues C por B5, y nuevamente, bueno, pues la estructura de las piezas negras se mejora en el flanco de dama. Por lo tanto, difícil la posición ya de Rayabov, que empieza a consumir un poquito más tiempo. Decide jugar B3 buscando algún tipo de ruptura, y ahora C por B3. Quizás aquí mejor para las negras B4, atacando al caballo, y este tras retirarse a E4, que también es una casilla interesante en la posición, C3 para tener un peón pasado defendido, y bueno, pues también quizás con problemas de poder romper en el futuro para las piezas blancas, ¿no? Bueno, pues de momento eso no se juega. La partida continúa, como decimos, con C por B3, dama por B3, buscando abrir la columna en el flanco de dama, y rey B8 retirándose a una casilla o a una columna más tranquila, más segura, ¿no? A por B5, además se abre la columna C, por lo tanto una de las torres negras puede venir a la posición, y la partida continúa con alfil F1. Aquí era un buen movimiento para las negras, un buen momento mejor dicho, era jugar caballo por B5, con ese tipo con este sacrificio que, aunque a corto plazo, bueno, pues no gana mucho, la igualdad se mantiene en el marcador, y el tema es que tras estas capturas y estos posibles movimientos se ataca al caballo, este ataca a su vez al peón, H5, y tras estas jugadas torre B1, bueno, pues para meter presión en un flanco de dama en el que el rey está pues bastante expuesto. Habría cierta igualdad en la posición, no obstante opta por jugar alfil F1, defendiendo el peón de G2, quizás más débil el de F2 también por lo que va a venir, pero por otro lado, bueno, pues la torre de 1 coge algo más de fuerza en la columna. Tras estos movimientos G4, caballo H2 es una posibilidad, lo coloca Rayabov en H4 a modo pues de bloqueo, pero también existe la posibilidad, como vamos a ver a continuación, de un cambio de material, haciendo una combinación súper interesante Topalov. De momento, tras estas jugadas, activa una de sus piezas, torre C8, algo hay que hacer por parte de las blancas, se juega D5, no siendo el mejor movimiento, la dama coge bastante fuerza, alfil C5 podría estar también
en el aire en algún momento, pero aquí Topalov opta por esta opción que comentábamos, siendo muy bueno, ¿no? Alfil por h4, peón por, y aunque se desdoblan los peones, se libera la casilla de g3 para jugarlo él con su peón, aprovechando la clavada que todavía existe sobre el peón de f2. Torre de 2, perdón, defiende en f2, no obstante g por f2 con jaque, única capturar con la torre, ya que bueno, pues está amenazando también a la torre de e1, la torre de f2 queda completamente clavada y tras estos movimientos dama de 4, un movimiento también muy interesante en el que, bueno, pues se refuerza el ataque sobre este peón que aunque está defendido con el caballo, al haber doble ataque por parte de las negras sobre dicha pieza, solo defendida por la dama, pues bueno, ¿qué se puede hacer en esta posición? De momento, Radjabov juega caballo e2, permitiendo la captura en d5, ofreciendo cambio de damas. Radjabov lo tiene que evitar a toda costa, pero ya cuenta con dos peones de menos en la posición que podrían ser estos dos pasados en el flanco de dama. Por lo tanto, se evitan cambios, dama b2, manteniendo quizás la defensa también del peón de e5, dama c5 volviendo a clavar a la torre de f2 y tras estas jugadas caballo de 4 intentando activar el caballo, pero como vemos pues tampoco tiene grandes saltos en la posición, ¿no? Tras estos movimientos caballo b6, caballo b3 maniobrando, tocando a la dama, esta se retira o viene a c3 atacando a la dama o buscando cambio, mejor dicho, dama b1 manteniendo la defensa sobre el caballo y retirándose y torre c7 defendiendo este peón de f7. Anteriormente quizás se podría haber capturado anteriormente, pero tampoco, bueno, pues se ganaría quizás mucho en la posición. También está en el aire quizás para las negras jugar en algún momento torre g8 y la verdad es que parece que tienen ataque por todos lados. También con esta jugada, además de defender el peón de f7, pues y en caso de que la partida siga con una jugada de este tipo, torre c1 dejando indefenso el peón de e5, pues lo aprovecha Topalov para capturar y además así recapturar y en caso de que haya cambios con la dama evitando sacar el rey pues o exponerlo, ¿no?, a una columna más abierta. Torre por c7, dama por c7 y tras estas jugadas torre c2, ataque sobre la dama, dama e5 y poco más hay que hacer, ¿no? Tras estas jugadas se juega caballo c5, primero se da un jaque con la dama en d4 y tras rey h2, aunque hay continuaciones quizás algo más fuertes para las negras, las tablas les valen y tras repetir movimientos finalmente firman las tablas. Gana por lo tanto Topalov ese punto y medio. Es verdad que Radjabov también en esta ronda consigue un punto y el tema es que tampoco hay una gran continuación en esta posición. El rey puede volver a g1, se puede dar incluso un nuevo jaque, rey h1, rey h2 y aquí torre c8. Hay doble ataque nuevamente sobre el caballo, lo mejor o menos malo es capturar, pero eso permite a las piezas negras, bueno, pues cambiar algo de material y tras el mismo tienen 4 peones de más, por lo tanto una partida completamente ganada o a lo malo pues entablada, ¿no? Por mi parte nada más, vemos otros vídeos. Un saludo, chao.